alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas. Amén. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Me presento, soy Diego Solano, del Plan Renova Más Internacional. Soy de Buenos Aires, Argentina, y con mucha alegría en este tiempo la Asociación Laudato Si, allí en España, me ha invitado a compartir acerca del capítulo 4 de la carta encíclica Laudato Si. En el seno, en el contexto del 5º aniversario de la misma, Su Santidad, el Papa Francisco, nos invita a profundizar. Para muchos de nosotros alrededor del mundo es por primera vez tener acceso a la misma, ¿sí? Y poder encontrarnos con toda la sabiduría de nuestra Iglesia, en este caso, en una carta encíclica, ¿no? Uno a veces toma tiempo para leer las Sagradas Escrituras, pero no toma tiempo para leer los documentos de la Iglesia, nuestra sagrada tradición, todo lo que nos ha ido enseñando a través de estos siglos. Y dentro del magisterio del Papa Francisco nos encontramos con esta, la carta encíclica Laudato Si, que un poco por pedido de la asociación, pero un poco hay una movida a nivel global. La idea de de este pequeño momento juntos, es que yo pueda motivarte, yo pueda animarte, yo pueda inspirarte a seguir leyendo esta carta encíclica, ¿no? Como voy a hablar del capítulo 4, quiero suponer que ya has leído los 3 anteriores y directamente vamos a meternos allí. Lo que hice fue seleccionar algunos ítems, algunos puntos, algunas cuestiones que pueden llegar a ir facilitándote a leerla, a tenerle toda la intención y toda la paciencia de poder considerarla. La carta encíclica Laudato Si, como por ahí ya sabes a esta altura, es una carta social, hace que de a rato se vuelva un poco tediosa la lectura porque toma varios conceptos que vos y yo antes no conocíamos, y a partir de este tiempo de trabajo, a partir de este tiempo de lectura, de oración, ¿sí? Y de reconsideración de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra casa común, vos y yo vamos a ir aprendiendo con una particular intención, ¿no? Si lo aprendemos, si lo atesoramos, si lo guardamos en nuestro corazón, después va a ser más fácil compartirlo con otros, ¿sí? Pero claro, tenemos que ir considerando todo lo que Su Santidad Francisco nos va diciendo. El capítulo 4 tiene por nombre Una ecología integral, ¿sí? Y ya desde el principio lo que nos propone Francisco dice en el 137, vamos a tener 26 numerales en este capítulo, ¿sí? Si sos nuevo, recordá que los documentos de la Iglesia están separados por numerales. Bueno, en este caso vamos a ver 26. El 137, que es el que abre, si tenés la carta, andá y buscala, seguila marcando, como yo lo hice con la mía, con un resaltador. Si no tenés la carta, supongo que la tenés en tu ordenador o en tu celular, o la tenés de alguna forma de manera virtual, en un PDF. Bueno, lo importante es poder... yo digo marcarla, pero si no la tenés en forma física, bueno, lleva un cuaderno de apuntes, ¿no? Capítulo 4, el 137 dice: dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Aquí me detengo. Yo no lo había considerado esto, ¿eh? No soy un especialista ni un erudito, vengo a transmitirte lo mismo que yo he recibido junto con vos en el transcurso del último año de lectura de la carta, ¿sí? Aparece un concepto de ecología integral donde
todas las áreas de tu vida, lo vas a ver en el transcurso del desarrollo, todas las áreas de tu vida, la familiar, la del estudio, la laboral, la eclesial, ¿sí? La de la relación con amigos, la del servicio al prójimo, toda está atravesada por una cuestión ecológica, ya que, como vos bien sabés, vivimos en nuestra tierra y es necesidad y es obligación tuya y mía cuidarla, ¿sí? Los 5 capítulos tiene este capítulo cuarto, o 5 ítems, ¿sí? El primero es una ecología ambiental, económica y social. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, dice Francisco. Claro, la ecología nos hace repensar el lugar donde vos y yo nos movemos a diario, ¿sí? Porque convivimos, pero siempre en un ámbito bueno, valga la redundancia, ¿no? Convivimos en un ámbito que tiene que ver con cuestiones de nuestra madre tierra, incluso lo que consumimos, incluso cómo nos movemos, por dónde nos movemos, todo alrededor nuestro. Si vos mirás así alrededor tuyo, cuando estás de descanso, cuando estás trabajando o cuando estás en familia, todo tiene que ver con esto, ¿no? Por eso, Francisco para mí es un punto fundamental. Incluso la campaña global del 5º aniversario de Laudato Si, de la carta encíclica, está sustentado en este concepto. Dice, en este 138, dice, no está de más insistir en que todo está conectado. Lo dice como diciendo, este concepto no lo estoy inventando yo, por eso dice, voy a insistir. ¿Sí? Me recuerda a las palabras del Papa Francisco en la última celebración de Pascua, donde decía, nadie se salva solo, ¿no? Creo que también estos tiempos de pandemia, donde vamos a estar llevando adelante este 5º aniversario de la carta encíclica, estos tiempos de pandemia nos hacen reflexionar de que claramente ni vos ni yo nos salvamos solos, y por cierto, absolutamente todo lo que nos va sucediendo está conectado. Salto al 139, me gustaría que en el 138 te quedes bien claro o bien metido en este concepto de que todo está relacionado, ¿no? Absolutamente todo lo que hacemos y vivimos. Cuando voy al 139, recordá que no voy a enumerártelos todos, ni voy a leértelos todos. Yo te pido que por favor vayas a tu carta y los leas, ¿sí? Los reflexiones. Es un poco esta propuesta de la Asociación Laudato Si allí en España, promover este concepto de lectura para tener cercanía a estos conceptos tan importantes para nuestras vidas. El 139 al inicio nos deja un concepto muy importante. Dice, cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. No solo en este capítulo, Francisco va a insistir alrededor de los 6 capítulos que si vos y yo como seres humanos pensantes, que sentimos, que convivimos, que somos racionales, si no nos ponemos en esta línea de que hay una relación directa entre naturaleza y nosotros, bueno, todos vamos a descuidar constante y permanentemente lo que va sucediendo. Y el mundo se va a ir degradando, el mundo se va a ir corrompiendo, el mundo se va a ir destruyendo, porque vos y yo vamos a decir, bueno, que se ocupe el otro, que se ocupe el que está al lado, que se ocupe la otra persona. No. Esto es una tarea concreta tuya y mía. Hay una necesidad de que vos y yo, como verdaderos hijos de Dios, entendamos, comprendamos con claridad de que si no nos ponemos de hoy en adelante, y esto es lo que busca este 5º aniversario, ¿no? La Semana de Laudato Si busca establecer nuevas pautas de trabajo de hoy en adelante. En las décadas anteriores, en los últimos 50, 60 años, hay muchos especialistas que ya venían trabajando sobre esto. No es que Francisco está inventando o descubriendo algo, pero al darle notoriedad con una carta encíclica nos obliga a vos y a mí a repensar nuestra vida personal, nuestra vida como servidores de Dios, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, ¿no? En todos los ámbitos en los que nos movemos. Y de esto va este 4º capítulo. Salto al 141. A ver, digo, ¿no? Es importante que le peguemos una lectura general y que por ahí después la estudiemos, ¿no? Pero referenciando un puntito o algo específico del 141, dice, porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Otra vez, es parte de un todo la protección del medio ambiente, dice Francisco. Qué interesante, ¿no? Porque antaño, o sea, en años anteriores yo consideraba cumplir mi tarea nada más, mi rol en tal o cual situación, y hoy ya tengo que empezar a evaluar, a repensar, por ejemplo, qué le estoy enseñando acerca de esto a mis hijas, ¿sí?
No importa si vos sos jovencito y todavía no tenés hijos, algún día en el llamado de Dios podrás formar tu familia, digo, pero todos tenemos que repensarlo. Si sos niño joven, de cómo cambiar el mundo presente. Si sos adulto como yo, de cómo modificar nuestro entorno, nuestro contexto en la gente que nosotros tenemos cerca. ¿No? Digo, esto es un trabajo de absolutamente toda la humanidad y es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Concientizar. Por eso la primera promoción que hacemos en este tiempo es leer algo que no habíamos leído, acercarnos al documento de la Iglesia. La segunda proyección, si querés anotarlo por ahí en un costado, lo segundo que vos podrías pensar cuando termines este tiempo de estudio, de trabajo, de lectura, es soñar juntos nuevas actividades, nuevos espacios, introducir todo lo que esta carta nos enseña en todas las áreas de nuestras vidas. Y luego de soñarlo, cuando la pandemia nos los permita y Dios mediante podamos salir de la misma y podamos tener una vida normal como la que teníamos hasta hace un mes y medio atrás o 2 meses, cuando eso suceda, ¿cuáles son las acciones concretas que vamos a hacer? Porque sin duda que en tu hogar podés tener varias acciones concretas, ahora vamos a hablar algo de lo cotidiano, pero también lo podés tener en tu trabajo, en la parroquia, en la iglesia, en tu grupo, en tu congregación, ni hablar en tu familia, como te digo, en este tiempo, ¿no? Se me ocurre como cuestión muy relevante y muy importante esto, ¿no? Es decir, si el 142, el numeral 142 de la carta dice, en este sentido la ecología social es necesariamente institucional, y escucha esto, que es muy importante, y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, te lo acabo de decir, la familia, el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local, ¿sí? Un grupo de trabajo, una ONG, la parroquia, la iglesia local, la comunidad, la congregación, y llegando a la nación, dice. O sea que después como país, desde cualquier parte del mundo donde vos nos veas, me he encontrado en este tiempo de preparación de la Semana de Laudato Si, de que hay muchos países donde ni se habla de esto. Ni siquiera se habla en el contexto de que su santidad lo ha promocionado, lo ha promovido, es la palabra exacta, con un videito que podés buscar por allí por YouTube. Yo llamo a la Semana Laudato Si del 16 al 24 de mayo. Ni siquiera en muchas iglesias diocesanas en algunas partes del mundo lo están considerando. Si bien es verdad que hay otras necesidades más importantes, esto tarde o temprano tiene que ser motivo de discusión, de charla en todas nuestras áreas, en todos nuestros ambientes. Te dije familia, comunidad local, nación y dice Francisco, hasta la vida internacional. ¿Sí? Lo vas a poder ver en otra parte de la carta, donde Francisco llama a una conversión internacional en clave ecológica, ¿no? Una denuncia concreta para los poderosos de este mundo. El segundo ítem de este capítulo, del cuarto capítulo, comienza en el número 143 y se llama Ecología Cultural. Cuando lo leí, la verdad, me pareció súper interesante, porque, claro, dije, vos y yo podemos tener alguna acepción o alguna comprensión clara de lo que es la cultura, pero acá aparece un concepto cultural ecológico, fundamental. Dice Francisco, mirá, junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original. Reza el 143. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es como que acerca estas dos cuestiones, claro, recordalo, ¿no? En una carta encíclica social, Francisco todo el tiempo está acercando a las dos partes globales, ¿no? Los poderosos por un lado, los ricos incluso en cuestiones técnicas, científicas, con las cuestiones populares, aquellos que si bien no han tenido algunas oportunidades como han tenido una parte de la sociedad, tiene tanta riqueza o tanta sabiduría como todos. Por eso dice, es necesario que se ponga en diálogo ambos lenguajes, el científico-técnico con el popular. Yo al menos este punto me gustaría que vos y yo lo reflexionemos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio. ¿Sí? No importa si es rural o urbano. ¿Cómo yo puedo poner en diálogo estos dos lenguajes en el lugar en el que me muevo? Por cierto, en mi ciudad donde yo vivo, en Buenos Aires, probablemente vos no tengas llegada, pero yo no tengo llegada a tu ciudad, donde vos vivas. Por eso me parece muy importante que vos tomes tu rol, tu lugar, como verdadero servidor de Dios, como verdadero discípulo misionero de Jesús,
y decir, desde ahora, además de todo lo que había evaluado, soy un servidor en clave ecológica, en clave del cuidado de la casa común. En realidad eso es lo que está buscando Francisco. 144. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía, una denuncia a la economía global, tiende a homogenizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural. Lo sabíamos, lo podíamos inferir, lo pensábamos. La globalización tiene muchas cuestiones interesantes, buenas, que son una bendición, por ahí como que incluso que este video llegue a cualquier parte del mundo, en otra época no hubiera sucedido, pero también tiene un montón de cuestiones que van deshaciendo, derrotando, corrompiendo algunas cuestiones como estas cuestiones culturales, ¿no? La masividad hace perder determinadas cuestiones. Finalizando el número 145, dice que la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Sí, porque por supuesto que es muy importante que desaparezca una especie animal o vegetal, pero también si desaparece una cultura, avisa Francisco, estamos perdiendo parte de nuestra historia. Y eso no nos puede suceder, ¿no? Me parece que cada uno desde su lugar tiene que promover acciones concretas que incluyen la oración, por supuesto, ¿no? Digo, no, esto no lo voy a perder. Como cristiano católico, incluyen la oración, pero también acciones concretas que ayuden a que esto no suceda, ¿no? Fundamental crear un pequeño grupo de diálogo donde 2 o más personas se pongan a debatir esta carta, para luego por ahí llevarle propuestas concretas a los referentes, al clérigo, al diácono, al referente de grupo, ¿no? Siempre en ámbitos eclesiales, ¿no? Pero vos podrías debatirlo con con otra persona, con 1, 2, 3, 5 compañeros de trabajo y llevarle una inquietud a tu jefe. Me parece que también va por ese lado, ¿no? Avancemos un poquito. 146. En este sentido es indispensable prestar atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Es interesante. Muy, muy importante, ¿eh? En este sentido es indispensable prestar atención especial a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Para ellos, dice Francisco, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor lo cuidan. Impresionante. Supongo que yo tuve oportunidad alguna vez estando de vacaciones, de descanso, tener contacto, acceso e interesarme por alguna comunidad aborigen, como dice aquí Francisco, y la verdad que me quedé mirándolos con alegría, con esperanza, ¿no? Cómo defendiendo su propia cultura ganan el pan de cada día, ¿no? Trabajando, vendiendo artesanías, o cosechando la tierra, o lo que sea, pero digo, qué importante, ¿eh? Qué importante no perder de vista este concepto que Francisco desarrolla en el 146, pero que en realidad lo desarrolla todo en este punto 2, ¿no? Esta ecología cultural. Avancemos un poquito más, porque además no quiero volverme ni tedioso ni mucho menos, sino que lo que busco es que vos puedas tener acceso a la carta, que te la bajes de internet y que puedas totalmente poder empezar a evaluarla y a estudiarla en este tiempo junto con todo el mundo, literalmente con todo el mundo, ¿eh? Número 3 del capítulo 4, Ecología de la vida cotidiana. ¿Sí? En el 147, que es donde comienza, dice: los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra habitación. Mirá dónde fue, ¿no? En nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. ¿Ves? Te profundizo lo que ya te venía diciendo. Desde el lugar más pequeño hasta el lugar más complejo, más amplio, incluso puede ser la plaza de tu barrio, vos y yo usamos este concepto para expresar nuestra identidad. Hay una relación directa entre ambiente e identidad propia. Muy, muy importante, ¿no? El 148 va a decir: la sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional se contrarresta si se desarrolla en relaciones humanas cercanas y cálidas. La sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional. Pensaba mentalmente si conoces algún barrio con alta densidad poblacional cerca de tu lugar de origen, ¿no? Donde vivís. Se contrarresta si se desarrolla en relaciones humanas cercanas y cálidas.
si se crean comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de cada persona, que se siente contenida por una red de comunión y de pertenencia. De ese modo, mirá lo que dice, qué lindo, es hermoso. De ese modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. ¿Qué dice Francisco? Relaciones humanas cercanas y cálidas. Se crean comunidades. Si lo que tiene que ver con el límite se compensa con cuestiones interiores. Medítalo el 148, porque es muy lindo para poder ponerte en servicio. Hay muchas personas que toman un rol de servicio, un rol de vocación en servir a los que menos tienen, a los más necesitados de este mundo, directamente en los barrios o donde se encuentran. Bueno, mira lo que dice Francisco en el 148. Ese lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. El 149 sigue en la misma línea, dice, para los habitantes de los barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. ¿No? Esta cuestión, esta denuncia, esto es una denuncia concreta de Francisco, Los barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento y del anonimato social puede favorecer las conductas antisociales y la violencia, ¿no? También es repensar esto, ¿no? Porque si no, podríamos caer en la tentación de decir, bueno, esto es lo que sucede con los barrios más pobres o con las personas que por ahí no tienen algunas oportunidades. Bueno, la verdad que mano dura, lo que sea. No. Ayer justamente escuchaba una homilía de mi obispo donde decía, los descartados, ¿sí?, como así lo llama Francisco en esta carta, siempre parecen los culpables de absolutamente de todo. Y en realidad hay cuestiones políticas, económicas, globales, que han naturalizado esto y han dejado en una segunda línea a ellos y no tienen la culpa. Por eso también tenemos un llamado, este es un llamado para el cristiano de verdad, ¿no? Es un llamado a compartir absolutamente todos nuestros bienes, los materiales, los sentimentales y los espirituales. Un llamado concreto, certero, ¿no? Para avanzar un poquito más, dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, dice Francisco en el 150, quienes diseñan edificios, barrios, espacios públicos y ciudades necesitan del aporte de diversas disciplinas que permitan entender los procesos, el simbolismo y los comportamientos de las personas. Como que hace un llamado a los profesionales que diseñan estas cuestiones, ¿no? Cuando lo leía se me venía a la mente un arquitecto, un maestro mayor de obra, así lo llamamos aquí en Argentina, maestro mayor de obra, es que no solo tiene que pensar en lo económico o en que sea promovido y que dé la mayor ganancia posible, sino que también tiene que pensar en la línea de las personas que van a habitar ahí para promover todo lo que Francisco está diciendo. El 151 dice en esta misma línea, toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo los distintos elementos del lugar conforman un todo, que es percibido por los habitantes como un cuadro coherente con su riqueza de significados. Así los otros dejan de ser extraños y se los puede sentir como un parte de nosotros que construimos juntos. Yo marcaría esto, Así los otros dejan de ser extraños y se los puede sentir como parte de un nosotros que construimos juntos. Esto vos y yo lo vivimos claramente cuando estamos en comunidad, con nuestro grupo de pertenencia, con nuestro grupo de catequesis, con nuestro grupo familiar. Lo que está haciendo Francisco es un llamado a vivirlo con todos, con el prójimo. Así como lo propone justamente la buena noticia de Jesús. Ya los demás no tienen que ser extraños. ¿Ven? Hay un claro llamado a modificar algunas cuestiones socioculturales que las teníamos como normalizadas, ¿no? Ir, es la cultura del encuentro, ¿no? Es ir en búsqueda de los demás, sin importar raza, sin importar religión, sin importar color, sin importar su condición socioeconómica, es ir en búsqueda de. Ya llegando al final, nos quedan solo 10, dice el 152, Francisco va a hablar en el 152 y en el 153 de cuestiones de vivienda y de transporte público. Otra vez se va a los extractos, si se quiere, más necesitados, a estos que este mundo los toma como descarte particularmente. Dice Francisco, la falta de vivienda es grave en muchas partes del mundo, no solo para los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. Dice Francisco, la posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias.
es una cuestión central de la ecología humana. Importantísimo, ¿eh? ¿Sí? Estoy en el 152. Importantísimo. Al mismo tiempo, la creatividad deberá llevar a integrar a los barrios precarios a una ciudad acogedora. Qué hermosas que son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. En el 153, Francisco vuelve a denunciar, dice, muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, pero algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad, sin una mejora sustancial de este transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de servicios y a la inseguridad. Vos decís, che, ¿Francisco se mete con esto? Sí, se mete con esto. En cualquier parte del mundo existe esta desigualdad en los que viajan en transporte público, los que no tienen una vivienda digna, y acá aparece un concepto, al menos que hay que repensarlo, como familia, como sociedad, como nación y también en cuestiones internacionales. Salto al 155 para finalizar este punto 3. Dice, la ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. Y Francisco cita a Benedicto XVI, su antecesor, el Papa Emérito, Benedicto dice, existe una ecología del hombre, porque también el hombre posee una naturaleza que él mismo debe respetar y que no puede manipular a su antojo. No lo olvides, vos no podés manipular a tu antojo lo que te parezca en estas cuestiones de ecología del hombre, porque nosotros tenemos que interactuar constante y permanentemente con la naturaleza. En los últimos dos ítems quiero cerrar en esto. El principio del bien común. La ecología integral es inseparable de la noción del bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que las asociaciones y a cada uno de sus miembros un logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Interesante, ¿eh? El principio del bien común. El 158, finalizando esto, dice, en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, ¿te acordás? Te dije que iba a aparecer este concepto, privada de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. ¿Qué dice el 158? Una opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero como dije, dice Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Finalmente, el punto 5 del capítulo 4 dice justicia entre las generaciones, ¿no? Esto de que vos y yo vivimos en este presente, venimos de un pasado, 1, 2, 3 generaciones que hemos conocido, pero delante nuestro vienen otras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, muchas generaciones. La noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras. No lo olvides, la crisis económica internacional han demostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. El 159, que es el que estoy leyendo, dice, si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No lo podemos hacer. Francisco referencia que en septiembre del 2003, 17 años atrás, los obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de justicia. El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Una ecología integral posee esa mirada amplia, dice Francisco. El 161 dice, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. Realmente si no lo evaluaste, empecé a evaluarlo. Empecé a considerarlo, empecé a investigarlas. He visto algunos videos en estos meses que realmente demuestran con claridad, podés entrar ahí mismo a YouTube y buscarlo, de dónde venimos, dónde estamos y dónde podríamos estar. A las próximas generaciones, dice Francisco, denuncia, podríamos dejarle demasiados escombros, desiertos y suciedad.
Finalizando en el 162, la dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural que acompaña el deterioro ecológico. El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el riesgo permanentemente de volverse profundamente individualistas. Si quisiera dar un análisis un poquito más teológico, diría que este individualismo puede venir arraigado del pecado original, de la soberbia. Digo, lo que vos y yo tenemos que estar constante y permanentemente buscando a Dios, rechazando el individualismo, rechazando el mal, rechazando el pecado y buscando cuestiones que no solo nos bendigan a nosotros, sino que bendigan a nuestras familias y a los que están cerca nuestros. ¿Sí? Con mucha alegría, espero que este capítulo 4 te pueda ser de gran bendición, como lo ha sido para mí. Te invito a leer, por supuesto, la carta completa, ¿no? Seguir a este estudio que la Asociación Laudato Si propone, y desde ya esperando y rezando para que este sea un nuevo tiempo que se inaugure en este 5º aniversario de la carta encíclica Laudato Si. Sé parte, ¿sí? Vos y yo podemos ser parte del cuidado de nuestra casa común, llevándolo a todos los lugares donde nos movemos en lo cotidiano. El Señor te bendiga y te guarde, y estamos cerca en este tiempo de crecimiento. Yo daré, alabado sea.